Bienvenidos al curso de Estadística de la Facultad de Odontología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Servio Interiano, soy el coordinador del curso y hoy vamos a estar platicando acerca de lo que son medidas de forma. Para la identificación y el análisis correcto de la información debemos tomar en cuenta el comportamiento del grupo, es decir, qué forma general es la más adecuada para describir a nuestro grupo de datos. La forma del grupo es un concepto abstracto que busca determinar si puede considerarse un grupo normal o no. Veamos un ejemplo para ponernos en contexto. Ustedes han sido asignados al SS Estadística en la Guerra contra la Ignorancia, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué un submarino alemán de 1940? En ese tiempo no se tenían computadoras ni comunicación satelital ni había imágenes a distancia, por lo que uno veía dentro de lo que era la cabina de un submarino es básicamente lo que tenemos en el esquema. No habían ventanas, no había forma de orientarse. Al navegar en un submarino, el capitán no puede sacar la cabeza por la ventana para orientarse. Dependen de instrumentos. En este tiempo, los instrumentos que se utilizaban eran bastante rudimentarios, una brújula para poder medir la profundidad, un cronómetro y una persona, el navegante, generalmente se ubicaba en este rincón y estaba marcando sobre unos mapas la distancia que se llevaba, el tiempo con una escuadra y una regla, y a través de lo que eran las imágenes encima de los mapas podían orientar su posición. Se utilizaba el sonar para poder identificar los rebotes del sonido, pero antes de atacar a un barco enemigo, la tripulación debía confirmar la posición por medio de identificación visual. No era tan preciso como para poder hacerlo desde la parte por debajo del agua, sumergidos. Debían llegar a una altura o una profundidad de periscopio y poder ver a través de estos lentes si se estaban enfocando sobre lo que era un banco de arena o si era un barco enemigo, que era lo que necesitaban atacar. En el análisis de los grupos sucede algo similar a los submarinos. No podemos sacar la cabeza para orientarnos y ver qué forma de grupo tenemos, sino que dependemos también de instrumentos. Nuestros instrumentos van a ser lo que es la tendencia central, generalmente la media aritmética, la dispersión, generalmente la desviación estándar, y el sesgo y la kurtosis. Debemos recordar que la tendencia central, la media, la mediana y la moda nos hablan sobre todo de en qué parte de la escala se encuentra la mayor densidad de frecuencia, es decir, en dónde está el grupo. Las medidas de dispersión, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, nos indican cuánto se alejan los datos de la tendencia central, es decir, qué tan disperso o compacto está el grupo. Generalmente se utiliza la desviación estándar cuando hablamos de dispersión. Las otras medidas que vamos a utilizar son el sesgo y la kurtosis. El sesgo nos indica cuánto se aleja el grupo de la simetría, es decir, si nuestro grupo es simétrico o no. Y la kurtosis nos habla del grado de pico del grupo o el grado de apuntamiento. Si un grupo puede considerarse que tiene una forma que es más apuntada o más aplanada. Es importante considerar en este caso las características de lo que estamos analizando. El sesgo nos habla de simetría. Un grupo es asimétrico si su mitad inferior es diferente a su mitad superior. Cuando hablamos que es diferente nos referimos a la distribución de los datos en el grupo. Y cuando hablamos de la mitad inferior nos estamos refiriendo a la mitad inferior o más pequeña en la escala de medición. No vamos a hablar de superior o inferior en base a lo que es el eje vertical porque esto es un error. Estamos hablando de la mitad inferior, la que se encuentra en la parte baja de la escala de medición,
y la mitad superior la que se encuentra en la parte alta de la escala de medición. Si un grupo tiene una distribución similar en la parte inferior y en la parte superior, como una imagen en espejo, estamos hablando de que el grupo es simétrico. En este caso, nuestro grupo tiene una parte inferior que es diferente en su distribución a la parte superior, de tal manera que este grupo es asimétrico. No estamos hablando del valor de los datos, porque siempre en la parte superior vamos a tener datos que van a ser mayores que los que tenemos en la parte inferior. Nos estamos refiriendo a la distribución que tenemos con respecto a la tendencia central o al centro del grupo. En este caso, este otro grupo también es simétrico. Su mitad inferior tiene una distribución similar a su mitad superior. Cuando hablamos de la kurtosis, nos estamos refiriendo a la comparación entre el eje vertical y el eje horizontal. Si tenemos un eje vertical y horizontal que son similares, el grupo tiene un pico medio. Si nuestro eje vertical es más alto que nuestro eje horizontal, entonces tenemos un grupo que es apuntado o que tiene un pico más marcado. Si nuestro eje vertical es más bajo en comparación con nuestro eje horizontal, entonces estamos hablando de que tenemos un grupo que es aplanado. El sesgo nos indica si un grupo puede considerarse simétrico o no. Como el sesgo nos habla de cuánto se aleja un grupo de la simetría, un valor de 0 nos va a dar un grupo simétrico. Para poder medir el sesgo tenemos distintas medidas. La que vamos a utilizar principalmente para los ejercicios, porque su cálculo es más simple, es la asimetría de Pearson. Generalmente se utilizan en los programas de análisis la asimetría medida en el tercer momento o el tercer momento alrededor de la media o el momento 3. La asimetría de Pearson nos habla que una estimación sencilla de la cantidad de asimetría en una distribución puede lograrse al comparar cuánto se separan la media y la mediana. Se sabe que en una distribución moderadamente asimétrica, la distancia entre la media y la moda es 3 veces la distancia entre la media y la mediana. De tal manera que pueden desarrollarse estas dos fórmulas. La asimetría en base a la mediana, 3 veces la distancia entre la media y la mediana sobre la desviación estándar, y la asimetría en base a la moda, que es la diferencia entre la media y la moda sobre la desviación estándar. La asimetría en base a la moda nos habla de una característica más en el enfoque de regularidad del grupo y ahorita no la vamos a tomar. Generalmente la que vamos a estar midiendo para lo que es el sesgo es la asimetría en base a la mediana, que es 3 veces la distancia entre la media y la mediana sobre la desviación estándar. Esto nos habla del grado de asimetría. La otra medida, el coeficiente de sesgo en base al tercer momento, nos habla de una relación en cuanto a los momentos y tenemos que recordar los momentos alrededor de la media. Estos tienen múltiples aplicaciones en estadística. El primer momento, lo vimos, es cuando se intentó encontrar una desviación promedio y siempre tiene un valor de 0. El segundo momento es la diferencia entre los datos y la media elevado al cuadrado e interviene en el cálculo de la varianza. El tercer momento es la sumatoria de la diferencia de los datos y la media elevado al cubo, y esto interviene en el cálculo del sesgo. Y el momento cuarto, que es la sumatoria de la diferencia de los datos y la media elevado a la cuarta potencia, interviene en el cálculo de la kurtosis. El coeficiente de sesgo calculado en base a la simetría del tercer momento es el coeficiente de sesgo de Fisher o simplemente el coeficiente de sesgo. Su fórmula es bastante más compleja que la de la simetría de Pearson y no la vamos a calcular porque resulta demasiado laboriosa en cuanto a los cálculos manuales. Afortunadamente, el coeficiente de sesgo generalmente lo calcula un computador y un programa de análisis estadístico, así que lo único que tenemos que hacer es interpretarlo. ¿Cómo se interpreta el sesgo? Si el sesgo es 0, el grupo es simétrico. Nunca vamos a tener, o casi nunca, un valor de 0 exacto.
Generalmente se manejan ciertos límites en los que se considera que el sesgo es cero. Si nuestros resultados se encuentran entre dos límites, alrededor de lo que sería nuestro cero, se considera que su valor es cero y el grupo se considera simétrico. Si el sesgo sobrepasa el límite superior, se considera que es asimétrico positivo. Y si el sesgo sobrepasa lo que es el límite inferior, es decir, es menor a nuestro límite inferior, se considera que el grupo es asimétrico negativo. Una vez más, si el cálculo del sesgo nos da un valor por debajo del límite inferior, es asimétrico negativo. Si nos da alrededor del cero, es simétrico. Y si nos da por encima del límite superior, es asimétrico positivo. La kurtosis nos indica el grado de pico del grupo o el grado de apuntamiento. Nos ayuda a concluir de una manera indirecta si un grupo que es simétrico puede considerarse normal. La kurtosis nos habla de la relación entre el eje vertical y el eje horizontal. Una relación entre el eje vertical y el eje horizontal media nos va a dar como resultado una curva mesocúrtica. Si nuestro eje vertical es más corto que nuestro eje horizontal, nos va a dar una curva platicúrtica o aplanada. Y si nuestro grupo tiene un eje vertical más alto que el horizontal, nos va a dar una curva que es alta y esbelta, que se denomina leptocúrtica, que viene del griego leptos, esbelto. La kurtosis nos indica el grado de apuntamiento o pico del grupo. Su cálculo nos va a dar un valor de 3. Si el valor de la kurtosis es 3, nuestro grupo es mesocúrtico. Si el valor es menor que 3, nuestro grupo es platicúrtico o aplanado. Y si nuestro valor es mayor que 3, el grupo es leptocúrtico o alto y esbelto. La kurtosis utiliza el cuarto momento alrededor de la media. Su fórmula es la siguiente. A4, kurtosis, va a ser igual al momento cuarto dividido la desviación estándar a la cuarta potencia. El momento cuarto va a ser la sumatoria de la diferencia de los datos con respecto a la media elevado a la cuarta potencia dividido n. Y la desviación estándar elevada a la cuarta potencia es nuestro denominador. Al igual que pasa para el cálculo del sesgo, se manejan ciertos límites para considerar una distribución mesocúrtica. Si nuestro grupo se encuentra alrededor de 3 más menos los límites, es decir, si cae dentro del límite inferior y el límite superior, su valor se considera 3 y el grupo es mesocúrtico. Si el valor es menor que nuestro límite inferior, el grupo es platicúrtico, y si es mayor que nuestro límite superior, el grupo es leptocúrtico. Si un grupo tiene un comportamiento simétrico y mesocúrtico, se considera un comportamiento normal. Esto va a ser importante cuando hablemos de lo que es el comportamiento normal y el análisis de los grupos. Veamos un ejercicio. El resultado de un experimento sobre la resistencia de un material nos dio como resultado los siguientes datos. Una media aritmética de 75.32, una mediana de 73.35, una desviación estándar de 8.65, una desviación cuartil de 5.98 y un momento cuarto de 11.196.81. La pregunta es, ¿puede considerarse un grupo normal? Para poder evaluar esto tenemos que recordar que nuestro grupo sería normal si es simétrico y mesocúrtico. Consideremos los límites para el sesgo y la kurtosis como más menos 0.7. Por lo tanto, debemos considerar la asimetría de la mediana y la kurtosis. Para el cálculo del sesgo vamos a utilizar la asimetría en base a la mediana del coeficiente de asimetría de Pearson, y esto es 3 veces la distancia entre la media y la mediana dividido la desviación estándar. Sustituimos los valores, operamos el cálculo y el resultado es 0.6832. ¿Cómo lo interpretamos?
Si los resultados están dentro de los límites, que en este caso son más o menos 0.7, consideramos el grupo simétrico. Es decir, todos los resultados que estén entre menos 0.7 y más 0.7 se consideran 0 y el grupo sería simétrico. Nuestro cálculo es de 0.6832. Por lo tanto, nuestro indicador nos diría que está dentro de los límites y el grupo se considera simétrico. Debemos calcular entonces la kurtosis. La kurtosis va a ser el momento cuarto dividido la desviación estándar a la cuarta potencia. Sustituimos nuestros valores, 11.196.81 dividido 8.65 a la cuarta potencia, operamos y el resultado es 2. ¿Cómo lo interpretamos? Recordemos que aquí la kurtosis la evaluamos en base a 3. 3 menos nuestro límite que es 0.7 nos va a dar 2.3 y 3 más 0.7 es 3.7. Cualquier valor de kurtosis entre 2.3 y 3.7 se considera mesocúrtica. Nuestro valor en el cálculo es 2. Por lo tanto, nuestro indicador se encuentra por debajo del límite inferior y el grupo se considera platicúrtico. Respondiendo a la pregunta, nuestro grupo es simétrico y platicúrtico, por lo tanto no puede considerarse un grupo normal. ¿Hasta qué punto un grupo simétrico puede considerarse todavía simétrico o ya es asimétrico? Un grupo se considera demasiado asimétrico si su resultado de sesgo sobrepasa 2 veces el error estándar del sesgo o CES. El error estándar del sesgo, CES, va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 dividido n. Nuestros límites para el sesgo son 2 veces el CES. Si nuestro valor de sesgo sobrepasa 2 veces al CES por la parte negativa o hacia la parte positiva, el grupo se considera asimétrico. Un grupo se considera no mesocúrtico si su resultado de kurtosis sobrepasa 2 veces el error estándar de la kurtosis, o SEC. El error estándar de la kurtosis, SEC, va a ser igual a la raíz cuadrada de 24 dividido n. Los límites para la kurtosis van a ser 2 veces el SEC. Si nuestro grupo, la kurtosis de nuestro grupo, excede o es inferior a 2 veces el SEC, se considera no mesocúrtico. Una observación. En los programas de análisis estadístico no se reporta la kurtosis, sino el residuo de la kurtosis, que es la kurtosis menos 3. De tal manera que una kurtosis de 3 nos va a dar un residuo de kurtosis de 0, porque es la kurtosis menos 3. 3 menos 3 es 0. Una kurtosis menor a 3 nos va a dar un residuo de kurtosis negativo. Y una kurtosis mayor a 3 nos va a dar un resultado del residuo de la kurtosis positivo. Es decir, se evalúa igual que con el sesgo, no con el 3, sino que en base a 0. Por esto lo hace como más fácil de interpretar cuando estamos leyendo resultados de programas de análisis. Y por convención se trabaja con el residuo de la kurtosis, aunque el programa le llame kurtosis. De tal manera que al revisar la salida de un programa de análisis debemos recordar que estamos viendo el residuo de la kurtosis y no la kurtosis, de tal manera que no estemos considerando a todos los grupos platicúrticos, sino que tenemos que hacer el análisis en base a 0 y no 3. Esto es todo lo que teníamos para platicar de las medidas de forma. Vamos a ir concluyendo este módulo de las estadísticas descriptivas y vamos a entrar en los siguientes videos en lo que es análisis de grupo y curva normal. Nos vemos entonces en el siguiente video.